Bien, buenos días. Nada, hoy vamos a trabajar con la otra parte de estática de fluido. ¿Se acuerdan que ayer trabajamos lo que era eh, la, la parte que tiene que ver con el principio de Pascal, ¿verdad? Y también con la parte de presión en los fluidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver la parte que tiene que ver con el principio de Arquímedes, el principio de flotación, sé que se llama, y también vamos a hablar sobre la presión atmosférica. Eso es lo que vamos a hablar. De una vez voy a presentar el material. Entonces, primero sabemos que cuando agregamos algo, un cuerpo a un fluido, ocurre esto. En toda dirección, el fluido le va haciendo una fuerza, ¿verdad? En toda dirección. Y esa fuerza corresponde también a una presión, ¿verdad? Entonces, si el cuerpo es así, esa distribución de fuerza va a ser así, así y así. Ok. Entonces, en un recipiente, cuando agregamos un cuerpo, este cuerpo tiende a hacer varias cosas. Primero, tiende a sumergirse hasta llegar hasta abajo. Tiende a sumergirse y quedarse en un espacio flotando en el mismo fluido. O tiende a subir y quedarse flotando con una parte fuera del fluido y otra parte en el fluido, ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros podemos decir. O sea, el cuerpo o queda abajo o queda flotando más o menos por aquí, por el medio, ¿verdad? Más o menos. O queda aquí arriba con una parte afuera y una parte adentro, ¿verdad? Eso es lo que más o menos yo lo que hice. Entonces, eso Arquímedes lo trabajó y lo que dijo fue lo siguiente. Es lo que dijo. Este es el principio de Arquímedes. Y dice, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desplazado. Ok, eso yo lo voy a explicar ahora. Entonces, aquí tenemos la ecuación de empuje de Arquímedes. Aquí, si se dan cuenta, es la misma que ustedes vieron en la clase anterior que decía F igual a M por G y la M yo la cambié por densidad por volumen por gravedad. Y luego con esa encontramos la ecuación de la presión que era esto por G por H. Que esto era la fórmula, la ecuación de la hidroestática, la fundamental. Pero esta es la que llamamos ecuación de empuje de Arquímedes. Por eso es la E. Por eso es la E. Ahora, yo voy a explicar eso del empuje. Miren, lo voy a explicar en esta partecita. Bien. Vamos a suponer que yo tengo este cuerpo. ¿Verdad? Yo tengo este cuerpo y lo quiero introducir en este fluido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Arquímedes dice lo siguiente.
que cuando uno agrega el cuerpo al fluido, el mismo volumen que él tiene el cuerpo es el mismo volumen que tiene el líquido que se desplaza. ¿Qué ocurre cuando ustedes agregan el cuerpo al fluido? ¿Qué ocurre con el fluido? Sube un poquito, ¿verdad? Eso nosotros lo hemos hecho. Un vaso de agua, uno agrega algo al vaso de agua y el vaso lo que hace es que sube el agua. Entonces, ese pedacito que sube es igual al volumen del cuerpo, igualito al volumen del cuerpo. Entonces, eso es lo que se llama fluido desplazado. El fluido que estaba aquí en el medio, ahora va para otro lado. Más o menos sí, más o menos. Entonces, aquí está la fórmula del empuje de Arquímedes. Y esta es la fórmula que nosotros hablamos como el peso del fluido. ¿Qué ocurre? Que cuando el fluido, cuando el objeto entra, el fluido lo que hace es que sube, ¿verdad? Y este crea una especie de empuje o hacia abajo o hacia arriba, dependiendo, que ahora lo vamos a ver, de este peso. ¿Verdad? Ok, voy a seguir. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que el peso del cuerpo, que siempre va a ir para abajo, va a crear esta flechita. Y la otra flechita es la que nosotros llamamos empuje del fluido, que va a ir contraria al peso del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta flecha es mayor que la de arriba, entonces el cuerpo lo que hace es que llega hasta abajo. Se sumerge el total, ¿verdad? Pero cuando esta fuerza que está aquí arriba es mayor a la de abajo, entonces el cuerpo ¿qué hace? Sube y se queda flotando aquí arriba. Y cuando las dos fuerzas son iguales, ¿qué ocurre? Cuando esas dos flechitas son iguales, entonces el cuerpo se mantiene flotando aquí en el fluido. O sea, eso es lo que equilibra, eso es lo que ayuda a la flotación. Cuando las dos flechitas están iguales, eso significa que el cuerpo se va a mantener ahí hasta que no ocurra otra cosa. Eso lo podemos ver aquí. Aquí. Cuando la flechita del peso es mayor, el cuerpo llega hasta abajo. Cuando la flechita del empuje es mayor, entonces el cuerpo ¿qué hace? Termina flotando aquí. Y cuando llega aquí, llega un momento de que las dos flechitas aquí son iguales. Aquí y aquí. O sea, va a quedar igual aquí, pero con una parte afuera. ¿Verdad? Porque esa parte afuera es la que hace que cuando se sumerja, esta flechita crezca y vuelve otra vez para arriba. Y así sucesivamente. Ah, míralo ahí, míralo ahí. Cuando las dos flechas son iguales, entonces el cuerpo se mantiene flotando. Entonces, eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Ahora, ese principio se puede experimentar, se puede hacer experimento con eso. Creo que en la clase de laboratorio lo vamos a hacer así. Se pueden hacer experimentos con eso y se pueden comprobar. Ahora, recuerden, ¿qué dice la, eh, la formulita? Densidad por volumen por gravedad. Aquí dice que mientras más volumen, mayor empuje. O sea, el empuje, recuerden que es la fuerza que va para arriba, ¿verdad?
Entonces, si yo tengo un vaso de agua y una cubeta, el mayor volumen va a estar aquí que aquí. Entonces, si yo sumerjo algo aquí y lo mismo lo hago aquí, entonces en la cubeta el empuje del agua va a ser mayor. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen. Esto está en la fórmula, ¿verdad? Entonces significa que en el vaso posiblemente, vamos a suponer que yo sumerja esto y se quede aquí en el medio. En la cubeta, posiblemente, eso que yo sumerjo aquí, quedaría por aquí, quedaría fuera. Y eso también se puede hacer experimentalmente. ¿Oyeron? Eso se puede hacer experimental. Ok. Sobre la densidad, claro, mientras mayor densidad, mayor empuje. O sea, en el agua salada, la densidad es mayor que el agua dulce. Significa que en el agua salada, los cuerpos flotan más fácil que en el agua dulce. Eso es la relación. Eso es lo que es la, eh, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, eso es lo que me dice. Los barcos tienen una facultad de siempre flotar, ¿verdad? Ustedes ven los barcos en el agua, que no se hunden, sino es que, ¿verdad? Sino es que tienen una fuga o algo así. Lo que ocurre con los barcos es que debajo tienen una forma que ustedes yo creo que lo han visto. Tienen una forma más o menos así. Una forma más o menos así. Y esa forma ayuda a que el empuje hacia arriba sea mayor que el peso del barco. O sea, ese desplazamiento del agua aquí va a ser mayor que el peso del barco. No importa qué barco sea. Claro, mientras más grande el barco, esta parte de aquí abajo va a ser mayor, va a ser grandota. Los transatlánticos, los cruceros, tienen una parte ahí abajo grandísima. Entonces eso lo que hace es que empuja más agua hacia arriba y ahí es que esa agua lo que hace es un empuje mayor que el peso del barco, por eso es que el barco no se hunde. Y todos los barcos tienen una forma así, abajo. O sea, si tuvieran una forma plana, así, estoy seguro que por cualquier cosita ese barco se puede voltear. No solamente voltear, se puede hundir fácilmente. Entonces, por eso es que los barcos no se hunden tan fácil, no se hunden tan fácil. Ok, entonces, luego del principio de Arquímedes, vamos con lo que es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Recuerden que el aire que nosotros respiramos, tiene una densidad, ¿verdad? Una densidad. Y esa densidad significa que hay presión. O sea, donde nosotros estamos hay presión de aire. Y esa presión del aire con respecto a la Tierra es lo que se llama presión atmosférica. O sea, que la Tierra también tiene flechitas de fuerzas que van presionándola así. Y eso tiene que ver con la presión atmosférica. Ahora bien, esto de la presión atmosférica es bueno saberlo porque la presión atmosférica es la que me ayuda a, hay una parte que se llama atmósfera, no, se llama troposfera, que es la que tiene la presión del aire ideal para que nosotros respiramos y nos mantengamos bien. La troposfera. Lo que pasa es que hay otras capas donde la presión del aire es mayor o es menor y no hace daño a nosotros. Por eso es que también la presión sanguínea de nosotros tiene que ver mucho con la presión del aire.
la presión sanguínea, donde la presión atmosférica cambia, también cambia nuestra presión sanguínea. Entonces, por eso es esto de la presión atmosférica que es muy, muy importante. Esto de la presión atmosférica se mide en atmósfera, eso es una unidad, atmósfera. O sea, una atmósfera, 2 atmósferas, 4.5 atmósferas y así sucesivamente. Eso es la unidad de la presión atmosférica. Ahora, esto de la presión atmosférica, ¿cómo es eso? La presión atmosférica se puede medir y esto se puede medir gracias a un experimento que hizo Torricelli. Este es un, creo que italiano, sí, un italiano. Él hizo un experimento con mercurio y con ese mercurio buscó la relación entre la presión atmosférica que hay cuando nosotros estamos aquí en la Tierra, o sea, cuando está en la troposfera. Entonces, este experimento fue de esta forma, miren, lo voy a presentar. Un segundo. Miren, Torricelli hizo esto, miren. Esto que ustedes ven aquí es mercurio. Esto que ustedes ven aquí es un tubo, podemos decir un tubo de ensayo, de esos que son transparentes, donde aquí está cerrado, pero aquí está abierto. Entonces, Torricelli lo que hizo fue que agregó el tubo aquí en el mercurio y el mercurio lo que hizo fue esto, miren. Subió por aquí. Y llega un momento que se mantiene ahí. Entonces, la presión atmosférica lo que hace es que empuja al mercurio, lo empuja y lo hace ir por aquí. Y Torricelli se dio cuenta que a esta altura, 760 milímetros, porque esto es de 1 metro, esto es de 1 metro, ¿oyeron? Se me olvidó decirlo, para que lo dice más para abajo. Entonces, Torricelli lo que hizo fue eso. Déjenme ver, yo creo que está más específico aquí. Mírenlo ahí. Un tubo de 1 metro con una abertura y la otra no abertura. Aquí está el mercurio. Entonces, agrega el tubo al mercurio y el mercurio lo que hace es que sube porque la presión atmosférica empuja hacia abajo y por la tercera ley de Newton el mercurio tiene que empujar hacia arriba. Por eso es que el mercurio sube. Entonces, hasta donde llega es a 0.76 metros o 760 milímetros. Y ahí él encontró la relación entre la presión atmosférica y ese mercurio, esa columnita de mercurio. Y él lo que hizo fue que dijo que esa columnita de mercurio, que es de 700 milímetros, 760 milímetros, disculpen, es igual a una atmósfera. Y él lo dijo con relación al mercurio. Mírenlo aquí, esto es mercurio. Esto Hg es en la tabla periódica de mercurio. Entonces, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Eso es la relación, eso con que se mide la presión atmosférica. Entonces, él utilizó la fórmula de la que vimos la clase pasada, que es la fórmula fundamental de la hidrostática, donde la altura es 0.76 metros, la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad que es 9.8. Y eso daba una atmósfera. Y esto lo que da es 101.325 pascal, porque recuerden que yo les dije anterior que la presión se mide en pascal. Entonces, este pascal
101.325 pascal, es lo mismo que una atmósfera. Y que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. O sea, eso es la unidad, esa es la unidad. Eso es la relación. La relación. Ok, entonces, ahí podemos hacer la comparación entre presión atmosférica, presión de un líquido, porque recuerden que esta fórmula es la fórmula de la presión de un líquido, ¿verdad? Y podemos hacer la comparación con la atmósfera y todo eso. Ok, entonces, bueno, ya con los ejercicios, después nosotros lo vamos a ver, ¿verdad? Porque aquí hay algunos ejercicios sobre... Ah, bueno, no, hay algo muy interesante, muy importante, muy importante. Pero muy importante. Entonces, la presión en la atmósfera, en el aire, de algo, de un objeto, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del líquido. Sí. O sea, dentro, bueno, déjame, lo que pasa es que hay un ejemplo que no lo quiero hacer. Aquí está. No lo voy a hacer, solamente lo voy a señalar. Aquí dice, un submarino militar navega a una profundidad de 600 metros. Calcula la presión que soporta y la fuerza que actúa sobre una compuerta de 50 centímetros de diámetro. Una compuerta que lo más seguro está por aquí. Más seguro está por aquí. ¿Verdad? Entonces, eso significa que la presión que lleva esa compuerta cuando está sumergido el submarino, ¿verdad? Yo tengo que tomarla como presión del agua más presión atmosférica. Porque recuerden que el empuje es hasta acá, pero la presión es para abajo que va. Entonces, esta viene siendo la presión del agua, más la presión atmosférica que está aquí arriba. Entonces, la presión del submarino sería la suma de las dos presiones. Eso sería para encontrar la presión en eso. Pero nada, eso lo vamos a hacer en los ejercicios anteriores que vienen por ahí. Eso lo vamos a hacer en los ejercicios. Así que no sé, tampoco no nos preocupamos por eso. Ok, bien. Entonces, hasta aquí la parte que tiene que ver, o la otra parte que nos faltaba de la estática de fluido, que tenía que ver con el principio de flotación, empuje de Arquímedes y la presión atmosférica. Vamos a ver. Preguntas sobre esto, si tienen. Vamos a ver. Preguntas. Ok. Si no tienen ninguna pregunta, no hay problema.